Cuando hablamos del ser, hablamos de la actitud que tomamos en nuestra relación con Dios y con los semejantes. Una de las maneras de que Dios obra en nuestras vidas es adoptándonos. En Efesios 1:5, Efesios capítulo 1, versículo 5, adoptándonos como hijo. Es diferente reclutar a adoptar. Dios no nos recluta, Dios nos adopta. Adopción, de una forma sencilla, es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas. Un vínculo familiar. El adoptante y el adoptado. ¿Sí? Y ese vínculo es de tal forma que genera los mismos deberes, los mismos derechos y obligaciones como si fuéramos padres e hijos biológicos. No tiene diferencia. Son los mismos deberes, son los mismos derechos. Ahora, ¿cuál es la característica de una persona huérfana? El Señor habla que nos adopta, nos da potestad de ser llamados sus hijos. ¿Cuál es la característica de una persona huérfana? Primero, ausencia de padres, por dos razones: o muerte o abandono. Ambas producen dolor, ambas producen diferentes maneras de reaccionar. Al que se muere papá, mamá de niño, cuando es adulto, algunos reaccionan resentidos contra Dios. ¿Por qué Dios los trató así? ¿Por qué le quitó a sus padres? Otros deprimidos. Cuando son abandonados es el sentido de rechazo, el sentido de molestia. Hay personas que tapan su vacío, su luto, su tristeza con perfeccionismo. Y buscan a través de lo que se hace externamente, del hacer, ocultar el vacío interno de su alma, el luto que hay en su corazón, porque no tienen esa llenura, ese amor, ese sentido de muchas cosas que vamos a ir compartiendo, que produce un papá o una mamá. Segundo, es una persona que no tiene hogar. Es una persona que no tiene un lugar donde llegar, donde descansar. No tiene un lugar donde se le espera. No tiene un lugar donde se le demanda a que llegue a ese lugar. Es una persona sin destino. En el estado de Bolívar le llaman realengo, yo no sé cómo le llaman aquí. Igual, bueno, una persona que... Tercero, una característica de una persona huérfana: no tiene un lugar de pertenencia, no tiene sentido de pertenencia. Por tanto, es desleal. Puede llegar a un lugar donde se le recibe, se le ama, se le valora, se le atiende, pero a pesar de que le hagas todo lo que le haga, no tiene sentido de pertenencia. A todo el mundo rechaza, a todo el mundo se le voltea, hasta a aquellos que más serviciales fueron con él. Son traicioneros, pero no porque sean malos, sino que hay un espíritu de venganza en contra de unos padres que tal vez le abandonaron, o contra Dios que se llevó a sus padres por alguna razón. Esto le hace personas no confiables. Y una persona que es huérfana necesita es que el corazón le sea sanado. Una persona abandonada, desamparada, necesita que su corazón. ¿Por qué?
porque no tiene lugar de pertenencia, no se identifica con nadie, con ninguna familia. Donde le brindan un pan, allí se está, hasta que tratan de ajustarle las tuercas o apretar los tornillos. Salen los monstruos que hay por dentro. Es una persona insegura. ¿Por qué? Porque un papá y una mamá, dentro de su rol para con los hijos, es protegerlos. Y la protección de un padre y una madre en protegerlos, los protege guiándolos, formándoles, etcétera, etcétera. Pero son personas que no se sienten seguras. Segundo, no tienen familia, porque aún con su propia familia abandonan abuelos, tíos, tías para irse con personas desconocidas. O son llevados por algún familiar no adoptados. Y el ministerio de la lástima, la actitud de la lástima. O te estoy haciendo un favor. Y así se sienten, y bueno, y por eso no ven lo que es familia. Tercero, son muy sensibles. Cualquier instrucción de orientación que vaya en contra de algún desenfreno de la carne que usted le haga, esas personas se van a sentir rechazadas por usted. Son personas que quieren que se les apruebe todo, así sea incorrecto lo que ellos quieren que le aprueben. Y aquí me voy a quedar un poquito. Si usted rechaza el buen consejo, si usted rechaza la buena orientación, si usted rechaza lo bueno que alguien quiere hacer con su vida, usted lo hace porque es muy sensible, y es un error ser sensible. Es un error ser insensible. Tenemos que ser personas veraces, ¿ok? No sentimentales, veraces. Es una persona que se ofende fácilmente. Por cualquier cosita se ofende. Cuando yo estaba meditando, y le decía, Señor, o sea, pero hay personas que tienen papá y mamá, se han criado en un hogar y son así. Sí, porque no tienen identidad, no hay honra hacia sus padres. Y la honra a un padre, una madre, no es algo obligado, es algo voluntario, es una decisión. Y qué impresionante que hay personas con sus padres vivos, pero son huérfanos, porque simplemente son rebeldes. Rechazan la autoridad, rechazan la orientación, rechazan el deber. Todos quieren el derecho, pero no quieren el deber. Dios está más interesado en levantar en nosotros el ser que el hacer. Séptimo, no se sujetan a ninguna autoridad porque desconfían. Son personas muy desconfiadas porque no se levantaron en la seguridad de un hogar. Y porque no saben cómo confiar en las personas. Y como no saben cómo confiar en las personas, ellos mismos no generan confianza. Y no generan confianza por el mismo espíritu de rechazo, de rebeldía que tienen. No saben recibir instrucción o corrección. Todo lo ven como un regaño, todo lo ven como una intimidación. No saben seguir un liderazgo. Son personas inconstantes en todo. De acuerdo a cómo le cantes, te siguen. Pero nunca están o aparentan estar en lugares donde se les demanda principios y valores. Y siempre van a buscar la falla de otra persona
para ir y arremeter contra esa persona que les ejerce autoridad con la intención de que le dejen en el libertinaje, hacer lo que ellos quieren. Y logran engañar a la gente que es sentimental o emocional con aquello de ayudar, ay pobrecito, pobrecita. Y realmente uno lo que tiene que ver es el corazón de la gente y la intención real de las personas. Tienen problemas con sus familias, le hacen resentimientos contra papá, mamá. Importante entender lo siguiente. Un padre nunca va a ejercer el rol o va a poder alimentar en un hijo lo que alimenta una madre. Y una madre jamás podrá llenar a sus hijos de lo que alimenta un padre. Y todos nosotros y los que se congregan en esta iglesia, el día en que tengamos que rendirle cuenta a Dios, ninguno podrá decirle a Dios: es que mi mamá era un problema o mi papá era un problema. Mi papá me abandonó, mi mamá se murió. O mi papá se murió y mi mamá se fue con un tipo y me abandonó. Ninguno de nosotros podrá decirle a Dios: tengo razón. Porque Dios va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque Él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Y cómo descansamos? Perdonando a toda persona que nos ha hecho daño. Y dejar de ser seres humanos insatisfechos, que lo que estamos buscando es alimentar la carne y no el alma. Y dejar que el Espíritu Santo alimente nuestro espíritu para caminar hacia toda verdad. Porque cuando camina a toda verdad, esa es la única manera de salir de cualquier hoyo, de cualquier error, de cualquier atadura que tienes en la vida. Porque no hay otra manera de ser libre. Son personas que manipulan, les gustan tener a otros que los sigan. Aparentan bondad, aparentan que tienen una fe, que tal, pero a la final ellos mismos son sepulcros blanqueados, vacíos por dentro, que no ganan alma y pescan gente dentro de la misma iglesia donde se congregan para llevarlos a sus casas diciéndole: yo te voy a hablar, yo te voy a saludar, yo te voy a aconsejar. Y por lo general es un rechazo hacia los que predican. ¿Por qué? Porque el que predica con la palabra de Dios a todo el mundo le cae mal. Porque Dios es sí o no. Dios es sí o no. Dios no consiente cosas. Dios es veraz. No dudo de que gente que se ha criado con papá y mamá hoy día se está enterando que son huérfanos. ¿Por qué? Ser rebelde ante un padre y una madre te hace huérfano. Porque ser rebelde, desobediente, es ignorar a tu papá y a tu mamá, y por eso hay corazones vacíos. Y por eso se siente el ser humano solo, desorientado. Hay algo que yo creo que mi esposa me va a entender, porque este tema yo no lo manejo, yo no lo investigué hoy para predicar. Es que a mí me cuesta que alguien me diga bendición, papá. Porque el que te dice papá, primero que haga un curso de ser hijo. Primero que haga un curso de ser hijo. Mi madre me decía: cuando tú tengas familia me vas a entender. Y créanme que hoy la entiendo. Y antes que Dios se la llevara de este mundo se lo dije. Y le di muchísimas gracias por ser mala conmigo. Porque el padre que tiene valores, el padre que quiere guiar a su hijo bien, esos son los padres que son malos. Pero el padre que que le permite libertinaje a los hijos, esos son los padres buenos. Compiten con otros. Siempre están haciendo las cosas y mirando al prójimo para ver cómo lo hizo el prójimo, para sentirse bien pisoteando al otro.
son celosos, tienen celos, quieren tener influencia, control sobre los demás, incluso teniendo autoridades. Estando otras personas al frente de equipos deportivos o en el caso nuestro, ministerios, se meten poco a poco para influenciar y a los inocentes o tontos se dejen llevar. ¿Por qué? Porque no quieren la imagen del pastor o los pastores, porque lo que predican es muy rígido. Porque los pastores no dan libertinaje. Pero es que la palabra de Dios es sí o no. La palabra de Dios no tiene grises. ¿Usted ha escuchado este término? Es que la cara se te ve gris. Tu vida se ve gris. Eso se llama confusión. No saben comunicarse, no saben expresarse, pero no porque no saben lo que quieren, sino que dentro del arte de manipular han entendido que si expresan lo que quieren, les van a decir que no. Me di a explicar, bachilleres. Y se tornan rebeldes, se toman decisiones y nunca piden si sí o si no, nunca piden permiso porque saben de antemano que la respuesta es no. ¿Saben por qué hay un mundo carente de ver milagros y sanidades de Dios? Porque el poder de Dios se mueve en el orden. Y todo aquello que sea contrario a la palabra de Dios es desorden. Y Dios ordena todo para que su palabra se manifieste con poder en medio de nosotros. A veces pensamos, no, cuando alguien va a orar, no, esa persona ora con poder, que no sé qué más, qué tal. Pero realmente la voluntad de Dios es la que se da en la vida. Dios sabe a quién quiere sanar, a quién quiere obrar. Pero cuando eres un hijo de Él adoptado, Él te dice cómo orar y hasta qué punto orar. El caso de Jonás, que Dios lo llevó a Nínive. Jonás pensaría que el rey y el pueblo de Nínive no se iba a arrepentir y él iba a presenciar cómo Dios destruía a todos esos mundanos. Y resulta y pasa que el rey se arrepiente, el pueblo se arrepiente y Dios salva a los ninivitas. Y Jonás estaba molesto. Y Jonás se molestó porque realmente en el corazón de Jonás tenía rabia contra esos ninivitas, porque habían sido un pueblo que atacaban a su pueblo. Encontramos que Dios conoce las mentes y los corazones, y Dios sabe el porqué de las cosas. El ignorante, el que no escudriña las escrituras, el que no investiga, dice, no, Jonás, ¿por qué se molestó? Jonás se molestó. No, Jonás se molestó porque él quería ver a la nación ninivita destruida. Por venganza, por resentimiento. Y cuando él quiso hacer eso, el mensajero que Dios envió a alguien que quería maldición sobre los ninivitas. Tenga cuidado, por eso Dios te manda a bendecir y no a maldecir. Cuando tú quieres maldecir a alguien y verlo destruido, ahí lo vas a ver más renovado, más renovada, más resplandeciente, más fructífero, más fructífera, en el nombre de Jesús. Y la persona con un corazón así secándose cada día. Voy con las cosas que el carácter del que adopta. ¿Qué característica tiene que tener el que adopta?
El que adopta tiene que tener los medios para sustentar y educar al adoptado. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios nos adopta para movernos en su gloria, en sus riquezas. Cuando Dios nos adopta, Él está totalmente dotado para darnos lo que necesitamos. Filipenses 4:18-19: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El versículo más predicado, más pronunciado de la iglesia cristiana, pero que no vive: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no lo vivimos porque nos las pasamos en el aunque. Nos las pasamos en el valle de sombra y muerte que nosotros decidimos por no buscar la voluntad de Dios. Porque allí en ningún momento dice que Dios te lleva a lugares desérticos. Dios envió a Satanás y a sus legiones a lugares desérticos. Llevó a Jesús a lugares desérticos. ¿Qué hizo? Le adelantó la cruz. Le dijo: te voy a llevar al territorio del diablo, a territorio enemigo. Y allí en el territorio enemigo Dios venció al diablo. Y en la cruz Dios venció no solo al diablo, sino a la muerte, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué cosas? Él está totalmente dotado para adoptarnos. Nada nos hará falta. Nada. Y cuando hablamos de nada, no piense en lo material, piense en lo que le amarga la vida, en que eres una persona joven y pareces una persona como que si viviste en la película esa de que lo que el viento se llevó. Que lo único que le quedaba en la cara de la protagonista de la película era el rostro hermoso. Dos, característica: la adopción beneficia al adoptado. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y en Hebreos 4 dice que Dios es nuestra tierra de reposo, que Él es nuestro reposo. Tres, Dios es apto y adecuado. Apto porque nos creó, Él sabe cómo funcionamos los seres humanos, cómo pensamos, y es el consejo adecuado que requerimos, porque Él nos hizo. Pueblo suyo somos, y no somos nosotros mismos lo que nos hicimos en el Salmo 100. Por eso siempre debes cantarle a Él. Por eso siempre le debes alabar a Él, porque eres pueblo de Él. No hay razón para estar amargado. No hay razón. Pero yo le voy a dar la razón. Cuando usted quiere vivir su vida, como muchas veces yo he querido vivir mi vida, allí se nos amarga la vida. Cuando usted no es de los que agarra consejo, no es sabio, porque en Proverbios dice que en la abundancia de consejo habita el sabio. Pero el consejo que viene de lo alto, el consejo que viene de Dios. Cuarto, característica que tiene Dios: Dios tiene buena salud física y mental. Es desde siempre y hasta siempre. Nunca está enfermo. Murió y resucitó. 5. No tiene antecedentes penales. Nadie puede acusar a Dios que robó, que mató, ni nada por el estilo. 6. No está sujeto a un proceso judicial. Es la verdad, es el camino y la vida. Si usted ha aceptado a Jesús como Señor,
pero tiene características de huérfano, revísese. Porque seguro que no se ha refugiado en la persona de aquel que lo escogió como hijo. Y un huérfano deja de ser huérfano para pertenecer a una familia. Disfrutar de esa familia, comer con esa familia, andar con esa familia, hablar como esa familia y tener los mismos principios y valores de esa familia, en el nombre de Jesús. Porque ya no eres huérfano. Cuando llegamos a Cristo, ya no somos huérfanos. Ahora tenemos una identidad, ahora tenemos un camino, ahora tenemos un propósito. Y necesitamos obedecer. Necesitamos aprender a caminar como debe ser. La felicidad no es lo que logras tener. La felicidad está en lo que eres. Y si no eres lo que Dios quiere hacer de ti, en tu ser, por supuesto que no tienes felicidad. Es la satisfacción. Y bueno, esta historia continuará. Dios me los bendiga. Póngase de pie. Y quiero decirle, la presencia del Espíritu Santo en cada predicador de esta iglesia es lo que te bendice. Si usted no respeta la presencia del Espíritu Santo, no te va a edificar. La unción que respeto, esa es la que me ministra. Esa es la realidad. Porque has de respetar al Espíritu Santo. A mí me llama la atención esto. Una vez me acerqué a un joven, oye, y olía muy sabroso. Uy, esa colonia es tal, ¿no? Uy, sí. Ah, ok. ¿Cómo sabe, apóstol? Ah, porque esa es la que yo uso. Ah, ok. Sí. Me dijo, no, esa yo en Cúcuta, en Factory, que no sé qué mata. Ah. No tiene nada que ver. Pero la realidad es que con el tiempo pierde su poder. Esa es la realidad. Fingir ser hijo de Dios, pero vivir y sentirme huérfano, con el tiempo se pierde el olor. Se pierde el olor. Pero cuando uno es creyente de verdad, durante años, Dios mantendrá el grato olor del conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Así que no tienes que correr para ninguna oficina para que te llenen la planilla de hijo. Debes de ir a tu corazón y decir, Señor, yo quiero aceptar. Y Dios va a comenzar a quitar de ti la soledad, la inseguridad, el vacío, las carencias. Sí, Señor. ¿Y sabe por qué usted siente carencias y vacío? Porque a lo mejor lo que usted quiere es plata. A lo mejor lo que usted quiere es dinero para viajar, para Dubái y diferentes partes del mundo, y Acapulco, Cancún. Pero no quiere estudiar y no quiere madurar ni ser disciplinado. Una de las cosas que me encontraba allí, que es una persona inestable, no tiene sentido de pertenencia, agarra a una novia hoy, la suelta mañana, agarra a otra o a un novio. O ha tenido 20,000 novios. Y a veces novios en el mismo momento. ¿Ok? Y se torna maldad en el corazón. Entonces, es una persona inconstante laboralmente. Es una persona que solamente está contento cuando tiene dinero, cuando no tiene está molesto. Es una persona con el alma fea, que se puede vestir lo mejor posible y echarse las mejores pinturas, las mejores marcas de ropa de hombre,
Pero si por dentro está feo o fea, es huérfano. La orfandad es esclavitud. Ser hijo de Dios es libertad. Es libertad. Concluyo. Cuando fui hijo de mis padres, en una ocasión estaba estábamos haciendo una canal para meter unos tubos de desagüe de aguas lluviales, pero estábamos abriendo y de repente se formó un charco de agua y mi papá me dice: echa tierra allí. Y él estaba mirando y yo eché y le chispeó todo él. Oye, varón, pero mire bien lo que hace. Yo me sentí tan hijo ese día. Lo ensucié todo, le cayó en la cara. Pero me sentí tan hijo que él no me dijo: hasta hoy eres mi hijo. Yo: papá, perdón. ¿Sabe? Pero dése cuenta lo que está haciendo. Una vez estaba aquí y viajamos hacia San Juan de Colón. Y yo tenía una camioneta que, bueno, de repente estoy pasando y no me agarra la sobremarcha la bendita camioneta. Y hasta pum, pum, venía un camión. Cuando llegamos aquí sentados, yo quisiera ser como él, pero no, soy diferente. Ya me dijo: ya ve, cuando usted ande manejando en carretera, recuérdese que a quien usted lleve es a su familia, ¿oyó? Uy, eso Yo hubiese preferido que me agarrara por los pelos esos días, me dieron una cachetada, un correazo. No. Hace mucho tiempo entendí que mis padres no me tenían que caer a palo, mi mamá no tenía que darme correa para buscar lo mejor para mí. Y todavía Dios está tratando de darme lo mejor para mí. Pero en fin, la conclusión es que mi papá no me dijo: cortado, ya no eres mi hijo. Se mantuvo siendo mi papá. Así mismo mi mamá. Y así soy con mis hijos. Todavía siguen siendo mis hijos. Pero hay mucha gente que se porta como si fuera huérfano. Tienen papá y mamá vivos y como si fueran huérfanos. O son hijos de padres adoptados y se portan como si fueran huérfanos. Y cuando usted llega a ser hijo adoptado o biológico, usted tiene familia, usted tiene nombre, usted tiene identidad, usted tiene una casa. Usted lo que tiene que tener en su corazón es agradecimiento a esa gente que le abrió las puertas, a esa madre que no la abortó, a ese padre que no lo abandonó. Y aun si te hubiesen abandonado, darle gracias a Dios y entérese, tenga la mente abierta, que quien le trajo a este mundo fue Dios, no su papá y su mamá. Y yo no sé cuántos aquí le han hecho un regalo en algún momento y el regalo no le gustó y lo pusieron a un lado. Alcen la mano. Si usted pertenece a una familia, usted es un regalo de Dios. Si su papá y su mamá no le gustó el regalito, no importa. Dios entregó ese regalo. Y usted viene de Dios. Así que madure. Así que entienda que necesita tener identidad de pertenencia como hijo de Dios. Eso es una decisión. Y eso es un hecho que le va a permitir a usted tener identidad, tener pertenencia y portarse como su padre, bendecir y no maldecir. Ore ahí a Dios y usted verá si le dice a Dios: Señor, necesito ser hijo. Hoy necesito aprender a ser hijo. Y olvide y renuncie cualquier característica que le hace sentirse mal. Si fue abandonado, si fue rechazado, si no tuvo un hogar, si no tiene un hogar,
Algo interesante que cuando eres adoptado y quien te adoptó tiene propiedades, casa, tú eres heredero de esa propiedad. Yo escucho a uno de nuestros pastores que dice que tiene 4 hijos adoptados, 4 hijos preciosos, pero no físicos, porque lo hermoso es lo interno en el corazón. Lo físico, eso pasa. Y él dice, cuando yo escucho hablarle a ese pastor de sus hijos, él dice, mi casa tiene, esa es la casa de mis hijos, esa es la herencia de mis hijos. Así mismo es Dios. Y oro para que esos hijos adoptados no tengan rechazo, porque hay unos padres que lo adoptaron y todo lo de sus padres le pertenece a ellos. Nosotros tenemos buenos ejemplos en nuestra congregación. Qué bueno tener unos padres que están allí, que se ocupan. Pero qué bueno es un Dios que nos dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted no se siente que Dios está, es porque usted tiene pensamientos de orfandad. Y esos pensamientos de orfandad le tienen esclavo. No sea esclavo de pensamientos de orfandad. No sea esclavo de aquellos que le dicen sí a todo lo que usted quiere. Sea libre, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. En el nombre de Jesús. Sea libre en la obediencia a la palabra, porque la palabra de Dios es la que da libertad. Señor, gracias. No desee o no esté mal con lo que usted quiere. Abra el corazón con lo que Dios tiene para usted. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate sobre cada persona. Hazle ver que tú eres suficiente y tú eres todopoderoso para suplir todas sus necesidades. Que tengan identidad contigo en tu palabra y en lo que tú quieres que nosotros seamos y hagamos. Dios, tu palabra es poderosa para dar libertad. Tu palabra es poderosa, Señor, para bendecir. Tu palabra es grande, Señor. Oro, Dios, por aquellas personas que están vacías y carentes, Señor, huérfanos, y pretenden dirigirle la vida a otros o influenciar en otros para que se humillen, para que sean sencillos y humildes y se den cuenta que primero tienen que ocuparse de sí mismos. Que tú sanes sus corazones y les bendigas. Oro por aquellos que tienen vacíos de madre y pretenden ser madres, o vacíos paternales y pretenden ser papás de otros. Oro por aquellos que necesitan tu adopción de hijos, para que sepan ser hijos tuyos como tu Hijo Jesús. Oro para que produzcas libertad, sanes heridas en sus corazones, sanes de libertad en todo. Oro por aquellas personas que a través de algún vicio, de alguna cosa, el amor al dinero o los compinches llenos de complicidad se sienten bien. Oro, Dios, para que tú te glorifiques, porque para cosas grandes los llamas. Tú tienes propósitos grandes con todo tu pueblo, Señor. Oro porque tú limpias las vidas nuestras y tú desatas y liberas. Oro porque tu palabra es verdad, Señor, por encima de todo. Sana mentes y corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Sé glorificado, Dios. Y si alguien necesita que oremos por su vida, pase al frente. Y oro, Padre, para que se mantengan en el tema en sus hogares, que esta noche inviertan tiempo, que puedan incluso buscar en tu palabra todos los versículos que hablan de hijos,
de que somos tus hijos, Señor, para que les reveles la herencia que tienes para con cada uno de ellos, Señor. Dios, sana sus corazones afligidos, abatidos, vacíos, carentes, decepcionados, Señor. Por favor, hazle ver si alguno tiene odio contra sus padres biológicos. Oh Espíritu Santo, libérales de todo odio, de toda rabia, de toda vergüenza, de todo, Señor. Solo tú, Padre, puedes hacerlo. Dios, que no endurezcan sus corazones como Israel en el desierto. Que sean desatados y libres, Padre, para que no estén esclavos, para que no caminen como huérfanos. Señor, yo ordeno que todo espíritu de orfandad se va de sus corazones y sus mentes, Señor. Que todo espíritu de orfandad desaparece de sus vidas, Señor. Y que el acta que escribes en los corazones y mentes de cada uno, Señor, está esa acta de nacimiento, de adopción, de que ahora son tus hijos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si alguien quiere que oremos por su vida, pase al frente. Señor, gracias, porque yo sé que el tema, oro porque nadie busca ventilar lo que hay en el corazón, pero te pido que los que se están ahogando en esos problemas internos y tratando como Adán de echarle la culpa a los demás, ya dejen de hacerlo, para que a solas contigo los liberes y les bendigas, Padre. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, y muchísimas gracias por tu amor y fiel bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.